Hola, buen día, tutor. Mi nombre es Francisco Javier Suárez, estudiante del programa de Ingeniería Industrial y actualmente viendo el curso de Estática y Resistencia de Materiales. Aquí está mi carnet estudiantil, el cual me identifica como estudiante de la UNAD. No sé si se puede ver. A continuación, este es el video explicativo de la fase número 5, presentación del proyecto. Ok. En ese grupo, en ese curso, se hizo el diseño inicial de una cercha para un lote. ¿Sí? Se hicieron los diseños, se calcularon las medidas, las distancias, las fuerzas en cada nodo, en cada viga para esta cercha. El tipo de cercha que nos tocó, o que nos tocó pues el grupo de nosotros, fue una cercha tipo Hough de dimensiones del sitio, pues el que se iba a acercar, de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. El ángulo de la pendiente de la cercha fue de 30 grados. La separación entre cada cercha fue de 3 metros. El material fue acero L64 por 64 por 4.8. Entonces, para esta fase se hicieron los diseños y los cálculos para esta fase 2. Diseños y cálculos para la cercha tipo Hough. Como podemos observar, la cercha tipo Hough es de esta manera, ¿sí? La cual tiene unas dimensiones de largo de 6 metros, ¿sí? Se hicieron los cálculos y se hallaron las longitudes para cada elemento de la cercha, ¿sí? En este caso, pues yo las denominé de esta manera: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. Muy distinto, muy contrario a los videos explicativos que nos dejaron en el transcurso del curso. Entonces, hallamos lo que fueron los ángulos de las piernas iguales. En este caso, el ángulo, perdón, el lado AG y el GL. ¿Sí? Se hicieron el cálculo de tejas para cubrir los 3,464 metros de cubierta. ¿Sí? Se va a utilizar una teja número 3. Se utilizarán 5 tejas a cada lado, o sea, en total 10 tejas con un voladizo de 0.39. Ese es un voladizo pequeño que va a quedar a cada lado. Las cerchas requeridas, se hizo los cálculos de las cerchas requeridas, o sea, 3.43 tejas con un peso de 8.83 kilos. Las distancias entre cerchas van a ser 6 correas de celosida, ¿sí? Entonces el número de tejas que se van a utilizar, perdón, el número de correas de celosía que se van a utilizar va a ser igual al número de tejas más 1. Entonces, como ya habíamos dicho, acá vamos a utilizar 5 tejas a cada lado, entonces las correas serían un total de 6 correas, ¿sí? En total se van a utilizar 36 metros de correa. Bueno, también se le hizo los análisis a las cargas vivas, ¿sí? En los cuales el peso total de cargas vivas fue de 14.272,37 newton. También se hizo los análisis para las cargas muertas, como por ejemplo los pesos de la cercha, los pesos de las correas, los pesos de las tejas, las cargas por viento, dándonos un total de cargas muertas de 7.752,84 newton. Entonces, para cargas totales, entonces se tiene que va a ser igual a las cargas vivas menos las cargas muertas. Entonces, el total de cargas totales nos dio 22.025,21 newtons, equivalente más o menos a 23 kilonewton. Entonces, dependiendo de eso, se hace el peso para cada cercha, para cada punto de la cercha.
Entonces eso va a ser igual a los 23 kilonewtons que nos dio el peso de las cargas totales sobre 7 menos 1. ¿Sí? Eso va a ser igual a 3.83 kilonewton de peso de fuerza en cada punto. ¿Sí? 3,83, 3,83, 3,83 para cada punto. Los puntos abiertos, o sea, los puntos o los extremos, la fuerza no va a ser igual. La fuerza va a ser dividida en dos. O sea que este peso dividido en dos va a ser igual al peso en el punto A y en el punto L, según la gráfica mía. Análisis del diseño. Se calcularon las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y se hizo una verificación por el método de las secciones. Esto para la fase número 3, la fase siguiente. Se miden las fuerzas para cada nodo y su respectivo diagrama de fuerzas. Entonces, teníamos ya la cercha con los pesos, perdón, con la carga total de pesos, ¿sí? En cada punto. Entonces, ahora se van a calcular las reacciones totales. Para el cálculo de las reacciones, ¿sí? Como podemos observar, aquí hay una fuerza AY, ¿sí? Esto es una fuerza X y una fuerza AY. Igualmente para este punto una fuerza LX y una fuerza LY. Se calcularon las respectivas fuerzas, ¿sí? Dándonos un resultado para el punto, la fuerza LY de 11.49 kilonewton y para la AY, ¿sí? Bueno, igualmente, sí, igualmente sería la misma fuerza porque es una cercha simétrica, sí, o sea que lo que pase de aquí de la mitad hacia la derecha va a ser igual a las mismas fuerzas que empujen o sostengan la cercha de este punto a la derecha. Entonces, una vez encontrado esas fuerzas, sí, nos pusimos por el método de los nodos, sí, a calcular los nodos totales. Por ejemplo, en este caso vamos a calcular los nodos A, B, C, D, E y G. Y G porque este punto pues va a ser simétrico. Entonces, una vez hallados estos nodos, la fuerza de estos nodos obviamente van a ser simétricas a las mismas fuerzas en estos puntos, como son el H, el I, el J, el K y el L. Entonces, aquí empezamos con el nodo A. El nodo A en el eje X tenemos que tiene una fuerza de 1,915 kilonewton, ¿sí? Más el lado AC, ¿sí? Por coseno de 30 del 30 grados, ¿sí? Que va a ser igual al punto AB, ¿sí? En este caso nos dio 16,584 kilonewtons. Decimos que es de tensión porque nos dio positivo. Igualmente para cada nodo, tanto el nodo B como el nodo C o como el nodo D. En el nodo B, como podemos observar acá, ¿sí? Nos dio 0, ¿sí? Nos dio 0, o sea, nos quiere decir que ese es el nodo de amarre. Ahí es donde va a estar sujeta la mayor fuerza pues, de la cercha. Posteriormente calculamos todos los nodos, la fuerza para cada nodo, ¿sí? Y los que nos dieron negativo, bueno, en este caso aquí no se ve, pero en este caso sí, para el nodo E, el punto EG y el EF nos dieron negativo, o sea que no son de tensión, sino que son de compresión. Y aquí está la tabla de los resultados. Entonces, para los nodos gemelos AC y JL nos dio una fuerza en kilonewton de 19,15 kilonewton, o sea que eso es de tensión. Igualmente para el AB y el KL, 16,584 de tensión. El nodo de amarre que es el BC, que es simétrico al KJ, que nos dio 0, o sea que es el elemento de amarre. Igualmente para los demás, el BD, el CE, el CD, DF, el DE, ya nos dio negativo, igual que el EG y el EF, que son simétricos al IH, al GH y al FH, que nos dio negativo. Entonces, por lo general son nodos de compresión. Y el método de secciones se elegía un nodo al azar, cualquiera, y se le aplicaba el diagrama de fuerzas. Para este caso, pues, entonces le aplicamos el diagrama de fuerzas y nos dio, es como una comprobación, pues, nos dio que el nodo BD es de 16,58 kilonewtons, o sea que es un nodo de tensión.
y lo comprobamos con la tabla. Observamos que el BD nos dio 16,58 kilonewton. Esto es en la fase número 4, que ya es la evaluación del diseño. Se calcularon y se clasificaron los esfuerzos normales en cada una de las barras de las estructuras. Se hizo la verificación aplicando el criterio del factor de seguridad, del perfil estructural, y preliminarmente se asignó a la fase número 2, fase número 4. Entonces, se calcularon las fuerzas de los factores de seguridad para cada estructura fija. Entonces calculamos el esfuerzo para cada nodo. Aquí tenemos los nodos idénticos a la misma tabla de la fase anterior, y le calculamos el esfuerzo normal a cada nodo. ¿Cómo lo calculamos? Mediante esta fórmula, ¿sí? Lambda es igual a fuerza sobre área, y lo dividimos en 1000 para que nos quede en kilopascales. Entonces, aquí está el esfuerzo de cada uno. Para el nodo AC, el esfuerzo es de 30.689 kilopascales. Para el AB, 26.577 kilopascales. Para el BC, que es el nodo de amarre, pues va a ser 0 el esfuerzo para ese nodo. Igualmente con los demás. Tengamos en cuenta que para este ejercicio tenemos 3 nodos que están en compresión. Una vez hallados el esfuerzo para cada uno, se calcula la resistencia a la cedencia para el acero, según la tabla. Según la tabla, el acero tiene una cedencia de 250 megapascales, ¿sí? Entonces, el factor de seguridad va a ser igual a lambda Y sobre lambda admisible. Entonces, la tabla nos dice que es igual a 250 lambda Y que el esfuerzo es un esfuerzo normal. Entonces, una vez hecho eso, aplicamos simplemente la fórmula, el esfuerzo que lo tenemos acá sobre el lambda, que es 250. Entonces, estos son los resultados. Para el nodo AC, 8,1462. El factor de seguridad, bueno, tenemos que el factor de seguridad tiene que estar por encima de 3. Si no está por encima de 3, se tiene que hacer por medio de otra fórmula o otro proceso. Aquí observamos que todos nos dan por encima de 3, excepto los nodos de compresión. Este nos dio menos 22, menos 73 y menos 17. El resto, si están bien, están por encima de 3. Entonces, como nos dieron por debajo de 3, entonces tenemos que aplicar la fórmula de Euler. Entonces nos dice que el factor de seguridad con fórmula de Euler para el modo de elasticidad es de 200 gigapascales. Entonces aquí tenemos la fórmula, que es el punto crítico sobre pi al cuadrado por el esfuerzo por I, y por la longitud del nodo. Entonces, el momento mínimo de inercia del área de cada sección. Entonces tenemos que hay dos momentos de inercia, el IX y el IY. Por lo general siempre se toma el menor. Entonces en este caso pues yo no hallé el IY porque me iba a dar más alto. Entonces pues lo hallé, pero entonces me quedé solo con el menor. Entonces ahora, teniendo el IX, que es lo que nos faltaba, ¿sí? Ya tenemos la longitud, tenemos el esfuerzo que está acá y tenemos pi. Entonces ya teniendo el IX, reemplazamos en la fórmula PC para hallar el factor de seguridad en los 3 nodos de compresión. Y al final se multiplica por menos 1 para que nos quede en positivo. Entonces, aplicando esa fórmula pi por el esfuerzo que está acá, por I, que es sobre la longitud al cuadrado, la longitud que la vimos en la fase número 2, ¿sí? Entonces reemplazamos toda esa fórmula, ¿sí? Y tenemos que nos da el punto de carga crítico para cada nodo es el siguiente, 235,0794, igualmente para el EG porque es un nodo gemelo, y para el EF es de 134.056.22. Y el factor de seguridad, según aplicando la fórmula y reemplazando todo, me da 33.049.43 para el nodo DE, 110.099.65 para el nodo EG y 26.011.50 para el nodo EF, y todos están por encima de
3.